Hola, bendiciones, iglesia. Vamos a empezar aquí colocando los micrófonos. ¿Sí? A ver. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Creo que vamos a mejorar el sonido. A ver. Sí. Vale, voy a volver a saludarlos. Hola, bendiciones, iglesia. Buenos días. Hoy vamos a empezar nuestra tercera clase de bibliología. Y bueno, como lo hacemos siempre, vamos a tener un tiempo de oración. ¿Sí? Vamos a orar, a entregar este tiempo a Dios y después pues empezamos. Padre Santo, yo hoy quiero darte gracias por esta clase, Señor, que tú hoy tienes preparada, Señor, para nosotros. Señor, hoy oramos para que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, para que tu Santo Espíritu nos hable a través de tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, este tiempo, Señor. Oramos, Padre, para que tú hables y reveles, Señor, esas cosas grandes. Eso es lo que tú tienes ahí para nosotros. Por eso hoy nos presentamos delante de ti, Señor, creyendo, Señor, que tú tienes el control, Señor. Oramos, Padre Santo, oramos, Señor. Presentamos, Señor, también a cada una de las familias que están aquí representadas, Señor, los entregamos a ti, y también oramos por los que nos miran a través de la internet, Señor, para que allí donde ellos se encuentren también, Señor, tú les hables, Señor. Gracias, yo te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Vamos a empezar hoy con una nueva una nueva clase, y vamos a hacer un poco de introducción para poder tomar. Así que intentaremos tomar un poco de lo que está en la parte de lo que vimos la semana pasada, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar a estudiar qué es lo que estamos haciendo. A ver, ¿qué es lo que hemos estado estudiando durante todo este tiempo? Hemos estado estudiando que la Biblia es un libro, ¿qué? Sobrenatural. Voy a detenerme un momentico para explicar esa palabra, sobrenatural. Resulta que de pronto, para que no hayan errores, cuando nosotros nos referimos a que la Biblia es un libro sobrenatural, nos estamos refiriendo es que no es de este mundo. No lo estamos llevando a cosas psíquicas o de pronto cosas que han habido o corrientes. No hemos utilizado esa palabra porque esa palabra ha sido utilizada en los últimos tiempos y en los últimos años ha sido una palabra utilizada para utilizarla para muchas cosas. No, mi mensaje y la idea que quiero dar con respecto es que la Biblia sencillamente no es terrenal, no es natural, no es de aquí, sino es celestial. ¿Sí? Así como nosotros, yo les decía, nosotros, como dice en Filipenses 3:20, de que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino nuestra ciudadanía es celestial. ¿Qué es lo que está diciendo? De que nosotros ya, Dios no nos ve aquí, sino nos ve allí. Dios nos ve puesto en nosotros nos ve allí, porque nuestra ciudadanía es de allí, nuestra ciudadanía, no la nuestra, es celestial. Pues lo mismo, la escritura, ¿de dónde vino? Pues de Dios. ¿Y Dios dónde está? En el tercer cielo. Y Él envió esas palabras que son las que nosotros tenemos. ¿Vale? ¿Queda claro? Hemos estudiado y estamos demostrando de que la Biblia es un libro sobrenatural, y hemos estudiado 5 características para demostrar que la Biblia es un libro sobrenatural. La primera es... Aquí está. A ver, yo quiero que se conecten, por favor, necesito que estén conectados. ¿Cuál es la primera? La segunda es... Dígalo sin miedo, dígalo. ¿La doctrina qué? Monoteísta. No te la voy a colocar, es que yo quiero que ustedes, ya espero que hayan repasado. ¿Alguna vez alguien ha cogido los apuntes de esta semana? No. Levante la mano a los que no han cogido los apuntes. Todos levanten la mano. Quiero que se acostumbren a tomar, a coger los apuntes. Ustedes hagan un repaso, porque si no se acostumbran solamente a venir y entran desconectados, que ustedes se acostumbren a empezar a echar un vistazo de lo que han visto. Ahí está el vídeo, lo miran, lo repasan, comparan, si se quedaron atrasados se ponen al día,
Sí, es eso lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos estudiando, tenemos que ir un pasito más allá. Dios mira todos esos detalles de nosotros. Sabe que nosotros cogemos el cuaderno y lo dejamos, o la libreta de apuntes, lo dejamos ahí en la mesita de noche. Y el domingo, cuando tenemos que venir a la iglesia otra vez, venimos y lo buscamos. Y de pronto eso les pasa con la Biblia. Cogen la Biblia, vienen a la iglesia y resulta que la dejaron ayer, o sea que en toda la semana no la leyeron. Vuelven a cogerlo y empieza el marido: hija, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está? Que yo... Y claro, pues donde la dejaste, el domingo pasado la desde allí y no la han vuelto a tocar. Pues nosotros somos, y como hijos de Dios, tenemos que empezar a dar un paso más, a estudiar la palabra. Así que quiero que por favor tomamos apuntes. Si estamos estudiando la Biblia, pues ¿qué tenemos que estudiar? La Biblia, leer, repasar, analizar. Hoy venimos haciendo teología. Ahora le voy a explicar qué es hacer teología, ¿vale? Que no hemos estado haciendo teología todavía, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es la tercera? ¿Ya la tienen preparada? La perfecta continuidad. ¿Vale? Perfecta continuidad. Y en cuarto punto estudiamos ¿cuál? El cumplimiento profético. El cumplimiento profético. Ahorita vamos a hacer un resumen general. Y como quinto punto estudiamos las ilustraciones. Hoy me quiero detener un poquito porque quiero hacer un resumen general y quiero enfocarme bastante en las ilustraciones porque di el tema, pero hoy quiero hablar un poquito sobre esto para que quede en la mente, les quede registrado, ¿vale? Por lo tanto, me empiezo desde aquí, a hacer el resumen. Hemos estado estudiando y hemos estudiado. ¿Quedó claro que en la parte de aquí les quedó claro en la mente qué significa inspiración divina? O sea, que ¿quién fue el que escribió la Biblia? Dios, directamente Dios. Por lo tanto, la doctrina monoteísta, ¿qué significa? Que solamente es un solo Dios, que si la Biblia hubiera sido escrita por hombres, pues seguramente hubieran hablado de muchos dioses, y eso es lo que tiene la Biblia, que habla de un solo Dios, uno solo, ¿vale? ¿Qué más? Esa perfecta continuidad, de que a través de los años de diferencia que había entre un escritor y otro escritor, y a través de la distancia, porque era en 3 continentes, en muchos países, varios países se escribió la Biblia, a pesar de esas, en estatus sociales, ¿sí? En cada uno de los hombres, porque cada uno eran pensadores, solo eran personas que no tenían lestras, como pescadores y labradores, pero otros sí eran intelectuales. A pesar de todo eso, cuando los escritos del uno, el otro, se hizo una unificación, ¿sí? Eso se llama un canon. Pueden ir mirando, apunten ahí, canon. Ustedes investiguen qué es lo que significa un canon, cuándo fue el primer canon. Ya tenían un canon realizado por parte de los judíos del Antiguo Testamento, ya había un canon, pero después hubo un canon del Nuevo Testamento. La recopilación de todos esos libros, todos los libros que hay en la Biblia, de los 66 libros que aparecen en la Escritura, la recopilación de todos en épocas, en un periodo de 1600 años, todo eso se recopiló y se creó un hilo conductor, una perfecta continuidad. Dios salvando a la humanidad a través de Jesucristo para la gloria de Dios mismo, ¿vale? Es una continuidad perfecta, desde Génesis a Apocalipsis se creó ese rompecabezas, se armó y se creó una perfecta continuidad. ¿Quedó claro, no? Como cuarto, estudiamos el cumplimiento profético. El cumplimiento profético, ¿en qué sentido? Vimos que en muchas profecías, y los que estuvieron estudiando conmigo el año pasado, estuvimos estudiando mucho de escatología, pues en escatología nos dimos cuenta de que Dios, ¿sí?, habló durante muchos tiempos. Ustedes cuando leen el libro de Hebreos empiezan diciendo así: Dios habló, Dios ya habló a través de los profetas. Pero en los libros proféticos que ustedes tienen ahí, siempre hay muchos de los libros proféticos. Cuando empezamos a leer Isaías, Jeremías, Ezequiel, Osea, Joel, Amós, Abdías, bueno, todos los profetas, tanto los mayores como los menores, muchos de esos nos encontramos que dicen: vino a mí palabra de Jehová diciendo. O sea, ¿quién estaba hablando? Dios. ¿Hablando a través de quién? De Él. Él no estaba hablando por sí mismo, sino era que Dios hablaba. Y como esas palabras quedaron plasmadas, es nuestro Antiguo Testamento. Y está en la parte de allí. Y eso es lo que quiero que sepan, de que Dios
habló, y ese cumplimiento. Dios enviaba una palabra al profeta X en un periodo de tiempo específico, cuando él quería y cuando él le apetecía. Posiblemente Israel estaba viviendo alguna situación, ¿sí?, de rebeldía, estaban sucediendo cosas, pero Dios enviaba una palabra a través del profeta. Venía el profeta, se presentaba y decía esas palabras. ¿Qué decía? Vino a mí la palabra de Jehová y ha dicho esto y aquello. Entonces, lo que él decía era una palabra que no tenía un cumplimiento en el momento, era para que se cumpliera en un futuro. Eso es un evento que iba a porvenir, eso es escatología. Todos los tiempos Dios habló avisando de algo que iba a acontecer. ¿Cuándo? 100 años después, 200 años después. En algunas fechas, las profecías que se dijeron, como las que se estudiamos aquí en clase, cuando estudiamos nosotros escatología, algunas fechas fueron profecías que se dijeron 700, 500 años antes de Cristo y todavía no se han cumplido, pero se van a cumplir. Esa escritura se va a cumplir porque Dios lo ha dicho. Por lo tanto, Dios utilizó a un hombre como instrumento, dijo una palabra como las de, digamos, en el caso del ejemplo, para poner un ejemplo, Daniel habló sobre los acontecimientos finales, cosas que no han sucedido todavía, pero él, desde cuando él empezó a hablar, habló de acontecimientos que se cumplieron en Jesucristo. Entonces tenemos que hay un cumplimiento profético, se cumplió en Jesucristo, se cumplió la mayoría de las profecías. Por lo tanto, quedó claro este punto de que una ilustración para demostrar de que este libro que tenemos nosotros es un libro. ¿Me puedes pasar la Biblia que está ahí, por favor, en mi bolso? Me está haciendo falta aquí. Pequeñita. Preciosa escritura. ¿Cuánto aman la palabra del Señor? Este precioso libro que está ahí, han habido una cantidad de cumplimientos proféticos. Está ahí. Dios mismo ha dejado esta escritura y se cumplieron en Jesucristo la mayoría de las profecías. Por lo tanto, el punto que estamos demostrando de que esta escritura, la Biblia como tal, no es de este mundo, es un libro sobrenatural porque no es de este mundo, sino es celestial, donde se encuentra Dios. Dios lo envió. Estamos demostrando es con estas características. Esto no lo tiene. Nosotros nunca podríamos ponernos, ni para qué, a ponernos a igualar sobre este libro con un libro natural aquí en la tierra. No, porque es que este libro, con las características que les estoy demostrando, está demostrando que este libro no es terrenal. Es imposible de que un libro pueda cumplir estas características. Que haya sido inspirado por Dios, es el único. Que hablen de un solo Dios. Pues no, siendo el hombre por naturaleza y habló de un solo Dios. Aquí se habla de varios dioses, pero diciéndole al pueblo de que no deben de hacerlo, sino siempre, en general, se habla de un solo Dios, es nuestro Dios, ¿vale? De la perfecta continuidad, desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis, se llevó una perfecta continuidad. ¿Y en dónde está la perfecta continuidad? En el periodo de tiempo, ¿vale? Y el cumplimiento profético que estamos hablando. Y ahora queda como último punto, que es el que estamos estudiando, demostrando en las ilustraciones, que es donde quiero entrar, ¿vale? Esto ya lo vieron ustedes. Esta quinta característica que demuestra que la Biblia es un libro sobrenatural la encontramos en las ilustraciones ocurridas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ¿vale? Y explicamos de que si estas ilustraciones, o si digamos, demostramos de que la Biblia es un libro sobrenatural, porque si no, estas ilustraciones no hubieran ocurrido si empezamos a mirar unos ejemplos. Ustedes recuerdan este ejemplo que está en la Escritura, ¿no? José fue rechazado. En Génesis, ustedes cuando empiezan a estudiar la vida de José, que fueron rechazados por sus hermanos, pues Jesucristo también fue rechazado. José fue vendido por unas monedas, 20 monedas de plata, 20 monedas, y el Señor Jesucristo fue también vendido por monedas. Eso ya lo vimos. Perdón. En el Antiguo Testamento, Moisés fue enviado como el gran libertador. Entonces, cuando ustedes empiezan a estudiar el libro de Éxodo, vemos la secuencia de Moisés, de su nacimiento, viviendo en Egipto, y después el proceso que él hace
de salir de Egipto, y después Dios lo llama en una zarza ardiente a enviarlo a una misión, a libertar a un pueblo que se encuentra en esclavitud. ¿Cuántos años llevaban en cautiverio allí? 400 años. Bueno, es el tiempo que duraron ellos. 430 años duraron allí. Al principio no entraron como esclavos, pero después de que José ya murió, dice la palabra que entró otro nuevo faraón que no se acordó de nada de ellos, y entonces fue cuando entraron en esclavitud. ¿Y qué era lo que hacían ellos allí? Adobe, ladrillos, para poder construir todas esas ciudades, y ya haciendo todos estos adobes para construir. Entonces ellos estaban allí, y Dios, en ese proceso, porque hizo pasar por el proceso, envió a Moisés como libertador. Ahora nosotros estamos tomando como ilustración un acontecimiento que ocurrió en el Antiguo Testamento, utilizamos como ilustración ese mismo ejemplo para demostrar que Jesucristo ha venido como gran libertador. ¿Cree que Jesucristo es nuestro libertador? Pues ha venido para liberarnos a quién, a nosotros, que en donde estábamos esclavos, pues con Satanás. ¿Sí? ¿Queda claro? El Antiguo Testamento Dios ordenó al pueblo de Israel sacrificar al cordero. Esta parte lo tienen claro del tema del cordero. Cuando el pueblo de Israel, Dios les envía una ordenanza donde tenían que sacrificar un cordero y tenían que ponerlo en el dintel de la puerta. ¿Ustedes se acuerdan? Pues Jesucristo representa nuestra Pascua. Eso lo dice en Corintios, lo dice Pablo. Él es nuestra Pascua, Él se hizo Pascua, Él se hizo, representa. Por eso Él murió justamente ese día. El día cuando Él se reúne con los 12, Él empieza diciendo que cuánto anhelaba tomar ese día, y ese es el día de la Pascua. Él muere para una Pascua porque se hizo nuestra Pascua, ¿vale? Entonces esa ilustración que ocurrió en el Antiguo Testamento, Dios la utiliza para poder aplicarla en Jesucristo. ¿Queda claro? Y dentro de las ilustraciones tuvimos estas, como Adán. Yo ya les expliqué que en Romanos 5:12, 5:17, 18 y 19 hablan una comparativa entre Adán y el postrer Adán, ¿sí? Y en una parte también en la escritura en Corintios habla de que Adán como alma viviente y Jesucristo como espíritu vivificante, ¿vale? ¿Qué es lo que está comparando? De que Adán es una tipología de Jesucristo. ¿Queda claro? El arca, pues entonces el arca, que es Dios introduciendo a unas personas dentro del arca para salvarlas. ¿En qué se representa el arca en Jesucristo? De que nosotros, todos los que estamos aquí, toda la iglesia, estamos siendo introducidos dentro de Cristo. ¿Hay alguien que está introducido dentro de Cristo aquí? Todos estamos introducidos dentro del cuerpo de Cristo, estamos siendo introducidos dentro de Cristo para ser salvos, ¿vale? El sacrificio de Abraham. ¿En dónde está la ilustración del sacrificio de Abraham? Porque lo dije que días, pero no la expliqué. Quiero explicarla. Resulta que el Padre ha enviado al Espíritu Santo a buscar una esposa para llevársela a su hijo y se case. Pues perdóname, me equivoqué, el sacrificio de Abraham, estaba hablando del matrimonio de Isaac. Voy a ir primero al sacrificio de Abraham. El sacrificio de Abraham fue claro en el momento que Abraham iba a sacrificar a Isaac. En ese instante, él lo sacrificó. Y ustedes dirán, no lo sacrificó. Sí, en el corazón sí. Y eso contó para Dios, le contó como justicia. Él lo hizo, porque él fue que Dios lo detuvo, pero él decidió hacerlo. Y eso cuenta. Por eso es que uno de los pecados que muestra de que la persona dice, si ya la miras y la codicias, solo hecho en tu corazón, ya has pecado, porque Dios mira el corazón. Por lo tanto, en el instante tú dices, se quiere robar esto, te lo quiere robar, está mirando y yo lo quiero robar, yo me lo quiero robar. Si yo lo agarré, ay no, mejor lo voy a soltar. En tu corazón ya te lo robaste, te fuiste para la casa, ya cogiste, o ese mal pensamiento, o a veces decir una mala palabra, el pensamiento, pensar mal de una persona, eso de Dios ya le cuenta como pecado. No, pero yo no he dicho nada por mi boca, pero aquí sí, eso cuenta como pecado. Por lo tanto, en el corazón de Abraham sacrificó a su hijo, y Dios sacrificó a su hijo. Esa es la ilustración. ¿Queda claro? Ahora sí, matrimonio de Isaac. Dios envía al Espíritu Santo a buscar una esposa para llevársela a su hijo. Dios, ¿y cuál es su hijo? Jesucristo. ¿Cuál es la esposa?
¿Hay esposa aquí? A nosotros, nos busca para llevar, eso es el trabajo del Espíritu Santo, ir a llevarlo porque nos vamos a casar. ¿Cuántos le van a casar? Bueno, pues resulta que la ilustración del matrimonio de Isaac, ¿en dónde está? Abraham envía a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac. Va y busca a la esposa y se la lleva a Isaac para que se case. Ahí está la ilustración. ¿Ve? El rechazo de José, ya lo explicamos. El Moisés, el gran libertador, ya lo explicamos. El tabernáculo, ¿sí? Es lo que le decía de que el tabernáculo, pues Jesucristo representa ese tabernáculo. Para nosotros pasar del lugar santo al lugar santísimo se corrió, se rasgó un velo, y lo dice Pablo en muchas veces, en muchas ocasiones, de que hubo necesario rasgar ese velo para poder nosotros tener hoy en día presencia, esa presencia a Dios. Ya no necesitamos, no hay un velo, no nos divide. Jesucristo rasgó ese velo y nosotros pasamos. Cuando rascan, y lo que se encuentra, muchos de los utensilios que estaban dentro del arca representan a Jesucristo, ¿vale? El maná, el cordero de la Pascua, ya lo explicamos. El maná, lo explicamos la semana pasada, que venía del cielo, Jesucristo mismo. Ese pan que ustedes recibían, ¿durante cuántos años? 40 años. A mí me gusta estar preguntando porque así ustedes se conectan, ¿no? Durante 40 años ese pan que ustedes estaban recibiendo por parte de Moisés no fue el verdadero pan. Yo soy el verdadero pan, que venía del cielo, el verdadero soy yo. Lo demás era una sombra de mí. Eso es lo que está diciendo. Las ilustraciones son sombras de la realidad. La verdadera realidad se cumplirá en Jesucristo, ¿vale? Entonces son ilustraciones. El agua de la roca, lo mismo. Era una ilustración para mostrar verdaderamente a la roca. Y Pablo les dice, cuando ustedes, el agua que les estaba dando de beber en el desierto, de esa roca que les estaba dando de beber, no era esa roca, sino era Jesucristo. Entonces él mismo la utiliza, la misma palabra enseña de que Jesucristo es esa roca. ¿Cuánto lo cree? Solo enseña. Por lo tanto, la serpiente de bronce. Yo sé que yo ya estuve hablando de este tema, hemos trabajado la semana pasada, pero aquí hay personas nuevas. Recuerdan de que cuando los pueblos de Israel empezaron a murmurar y estaban murmurando, Dios, el pueblo de Israel, les envió unas serpientes, y en esas serpientes picaban a las personas y estaban muriendo las personas. Entonces ellos van a donde Moisés y le dicen de que ellos vienen arrepentidos y le piden perdón porque han pecado por haber estado hablando de Dios y de Moisés. Entonces Dios les dice, vale, pues hazte una serpiente de bronce y la pone sobre una asta de madera, y la pone en un lugar alto. Cuando estas serpientes venenosas picaban a las personas, Dios les había dicho, miren a esa serpiente que está hecha de bronce y ustedes no morirán. Esa es una ilustración que ocurrió en el Antiguo Testamento para que en el Nuevo se hubiera un cumplimiento en Jesucristo, cuando Jesucristo, en Juan 3, teniendo una conversación con Nicodemo, le dice Jesucristo le dice a Nicodemo, le está diciendo de que Moisés, la serpiente que levantó la serpiente en el desierto, era necesario, de la misma manera el Hijo del Hombre iba a ser alzado, iba a ser izado, iba a ser puesto en un asta para que todos los que en él crean no se pierdan, mantengan vida eterna. Juan 3:15. Le está diciendo, todos los que en él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Es la misma ilustración. ¿Están entendiendo ahora sí que de qué se tratan las ilustraciones? Es algo que ocurrió para poder hacer un cumplimiento real en Jesucristo, ¿vale? Por lo tanto, las serpientes de bronce, hoy en día, todos los que estamos aquí hemos sido picados por un veneno. ¿Cuál es? El pecado. Nos ha picado ese veneno, nos produjo un veneno en nuestra vida y vamos a morir. Pero nosotros hemos creído ¿en quién? En Cristo. Cuando miramos en la cruz, miramos a Cristo, miramos la cruz, ahí automáticamente nos damos cuenta y eso nos justifica y somos salvos a través de acercarnos a la cruz. ¿Queda claro? El reinado de David lo expliqué porque la misma palabra enseña de que Dios le habla y le dice a David que le va a dar un reinado, ¿qué? Eterno. Un reinado eterno que es para siempre. ¿Dónde se cumple esto? Se cumple en Jesucristo. Jesucristo
cuando pase la gran tribulación y todas esto, ¿cuánto tiempo va a reinar? ¿Cuánto tiempo va a reinar? ¿Ah? A partir después de que termina la gran tribulación, ¿cuánto tiempo va a reinar Jesús? No, error. Va a reinar por toda la eternidad. Su reino va a empezar por 1000 años, pero después de que termine va a continuar reinando por toda la eternidad. No es por 1000 años. Sí es verdad que habla de un milenio, pero no estamos hablando de eso. ¿Cómo es la pregunta que le estoy haciendo? Después de que termine la gran tribulación, Jesucristo, ¿por cuánto tiempo va a reinar? Por toda la eternidad. Empezará con un reinado de 1000 años, pero después continuará reinando por toda la eternidad, ¿vale? ¿Quedó claro hasta aquí las ilustraciones? ¿Sí quedó? Pues entramos en otro nuevo bloque, ¿vale? Esto, desde el principio que empecé a hablar de las ilustraciones, esto es un bloque. Alguien dice, ¿me interesa hablar de este tema? Pues entonces, este es un trabajo que pueden realizar y un vídeo con respecto a esto. Vamos a entrar en un nuevo bloque, ¿vale? Vamos a hablar sobre la Biblia, ¿vale? La Biblia. Vamos a hablar sobre esto. Sé que muchas personas, ahorita estos temas seguramente los saben muchos, pero es necesario, estamos estudiando sobre la palabra, vamos a empezar a hablar sobre estas divisiones, y es importante que lo sepan. Como estudiosos de Dios, ¿hay estudiosos de Dios aquí? Pues nosotros como estudiosos de Dios es importante entender cómo se divide la Biblia, que si te hacen una pregunta, tú por lo menos sepa cómo resolverla, ¿vale? Entonces la Biblia está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que viene desde el Génesis hasta... No. Malaquías. Génesis a Malaquías. Y el Nuevo Testamento viene de Mateo a Apocalipsis. Está dividida así. Quiero que sepa que de manera de historia, como en la historia del cristianismo, del judaísmo, se tiene que entender ahí, hay una línea entre este tiempo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hubieron ¿cuánto? 400 años de silencio. Es una historia que hubo de cuando Alejandro Magno y todo el imperio griego. No vamos a entrar aquí. Eso es un tema de historia del cristianismo, pero quiero que sepan. Ahora, ¿qué es lo que hace que divide el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? La venida de Jesucristo. Pero es la venida. Eso es lo que hace que divida un antes y un después. Eso es lo que divide. Ese antiguo a un nuevo lo divide es Jesucristo. ¿Vale? Por eso es que nosotros cuando estamos estudiando encontramos en muchos escritos o libros o épocas que esto data a un periodo antes de Cristo o después de Cristo, porque Jesucristo cuando vino partió la humanidad en dos, un antes y un después. Pues la Biblia también está hecha en un antes y un después. ¿Queda claro? El Antiguo Testamento, vamos a hablar sobre la parte del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está dividido así. Primero, libros históricos. ¿De qué historia habla? ¿La historia de quién? Sí, pero ¿la historia de quién? Si está hasta Esther, ¿de qué historia hablan aquí? Del pueblo de Israel. Ustedes empiezan a hablar del origen de la creación y después empiezan a mirar, ya lo vamos a analizar, después empiezan a hablar sobre la historia del origen del inicio, pero empiezan a hablar sobre un pueblo que Dios eligió a través de un hombre y que hizo ese pueblo. Pues hablan de esa historia. Se conocen mucho de la historia de ¿qué? Del pueblo de Israel, porque no está hablando de la historia de los gentiles, está hablando del pueblo de Israel. ¿Vale? Histórico, entonces de Génesis a Esther. Libros poéticos, poesía. ¿Qué es lo que tiene? Poesía. ¿Vale? Son libros escritos poesía. Y la poesía hebrea es muy diferente a la poesía nuestra, porque nuestra poesía tiene rima en palabras. La poesía de ellos es una poesía de ideas. Cuando ustedes ven los escritos, ven que muchos proverbios o muchos salmos dan una idea y hacen un sinónimo de ideas o un sinónimo y un antónimo de idea. Generan una idea y le crean otro pensamiento. Entonces son canciones, porque los salmos que están partes aquí, por eso está Job, Salmos, Proverbios y Cantar de los Cantares. Todo esto son libros poéticos. ¿Tienen qué? Poesía. Libros proféticos. Aquí está Isaías a Malaquías.
Profecías, ¿de quién es? Dios hablando a través de los hombres. ¿A quién le habla? Al pueblo. Y cuando el pueblo le quería hablar a Dios, entonces ¿cómo hacían? Iban por medio de quién? De los sacerdotes. Entonces Dios le habla al pueblo por medio de los profetas. Navi significa, Navi le habla a alguien que habla de parte de Dios. Y cuando el pueblo le quería hablar a Dios, tenían ahí eran los sacerdotes, que eran los que serían utilizados para poder acercarse a Dios. ¿Vale? ¿Queda claro? Isaías, Malaquías. Aquí se divide profetas mayores, profetas menores. Profetas mayores, no voy a entrar mucho en estos detalles, sencillamente no es porque sean mejores ni nada, sino es por el contenido. Lo que ellos escribían, pues los capítulos son más extensos, por eso son profetas mayores, y los profetas menores pues son contenido menos en lo que es el que quedaron plasmado en la escritura, ¿vale? Ahora sí vamos a hablar del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está dividido así: libros históricos, también la historia, pero ahora ya es diferente. ¿La historia de quién? De Jesucristo. Muestra la historia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué habla? Pues la venida de Jesucristo, su ministerio, cómo estuvo operando. Hechos de los Apóstoles empieza a mostrar qué fue lo que pasó con el nacimiento de la iglesia, pues cuenta de la historia, ¿vale? De la historia. Y después entramos en otra parte que es las epístolas, que están de Romanos a Judas. ¿Qué son las epístolas? Cartas. Son cartas dirigidas, cartas que enviaba. Por lo tanto, una carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Entonces iba dirigida ¿hacia quién? ¿Quiénes vivían allí? Una carta dirigida a los filipenses. ¿Quiénes eran los habitantes de allí? Los Filipos. Una carta dirigida hacia la iglesia primera y segunda de Corintios. ¿Hacia quienes vivían allí? ¿Cuáles eran los que vivían allá en Asia Menor? Corinto. Entonces eran dirigidas cartas. Las epístolas son cartas enviadas a esos respectivos lugares, o en este caso de Filemón, que es enviada a una persona. ¿Sí? No se le envió a una iglesia, ni se envió a un sitio, sino se le envió a una persona, como el libro de Filemón, ¿vale? Y tenemos como libros proféticos, como en el Antiguo Testamento también tenemos un apartado de libros proféticos, pues nosotros en el Nuevo Testamento tenemos un solo libro profético, que es el Apocalipsis. ¿Queda claro cómo está dividido? Esto lo tienen que aprender en la mente. Como estudiosos de Dios necesitamos tener más o menos esta división, porque eso nos ayuda a entender mejor, ¿vale? Ahora sí, escriban por favor. Jesucristo es el centro de toda la revelación bíblica. Jesucristo es el centro de toda la revelación bíblica. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesucristo es el centro de toda la revelación bíblica. Desde el punto seguido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia se ocupa de la vida, obras y ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia se ocupa de la vida, obras y ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a parar un momento aquí y voy a explicar un poquito sobre esto mientras ustedes terminan. Entonces vemos que la Escritura nos enseña que desde el mismo Génesis, y ustedes dirán, ¿dónde podemos encontrar que hablen de Jesucristo en el Génesis? ¿Hay alguien que sepa un versículo que hable en el Génesis? Génesis 1, muy bien, ¿qué más? Cuando crea el hombre, pero sí, ahí estaba Jesucristo, porque cuando habla la palabra dice hagamos, no habla, sí, en personal, sino habla, está ahí. Otro mensaje cuando le habla a la serpiente, le da una mensaje a la serpiente, la maldición que le dice a la serpiente, Génesis 3:15, esto es conocido como el protoevangelio. Apúntalo, por favor, porque es que es bueno que lo escriban. Protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? Es que es el empezar a anunciar ya las buenas nuevas. Se dio una noticia, unas buenas nuevas. El protoevangelio. Protoevangelio.
es la anunciación de unas buenas nuevas. Se empieza a anunciar ya el protoevangelio. Génesis 3:15 es cuando Dios le habla a la serpiente y le dice de que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a aplastar la cabeza. ¿Quién era? Jesús. Entonces iba a montar, por eso ya sabían, desde el mismo Génesis ya sabía que iba a venir uno que le iba a aplastar. ¿Y por qué entonces? Es que no quiero entrar aquí por esto aquí, cuando uno empieza a unir todos los estudios estos que ustedes están realizando, bibliología, cristología, neumatología, cuando empiezas a estudiar todo eso, empiezan a conectarlos todos, te encuentran muchas profundidades aquí, y por eso es importante estudiar bibliología. Todo el libro que se empieza a estudiar, tú necesitas entender, empieza desde un origen, ¿vale? Desde el mismo Génesis, para entender muchas cosas. ¿Por qué Satanás quiso atacar a la simiente? Ustedes se acuerdan que cuando estuvimos estudiando aquí dos posturas teológicas, empezamos a estudiar la postura teológica con respecto de que los seres, los ángeles que se acostaron con las mujeres, ¿se acuerdan que estuvimos estudiándolo aquí? Que se acostaron con las mujeres, que ahí habla de los hijos de Dios, pero también vimos una postura teológica que hay, que es una corriente teológica donde enseña de que los hijos de Dios se acostaron con las mujeres, se referían era a los descendientes de Caín, no, de Set. Caín mata a Abel, pues nació un tercer hijo, porque la primera simiente de donde Dios iba a sacar el linaje, un linaje para él, ¿cuál era? Se podía creer que era Abel. Entonces Satanás se mete, se introduce dentro de Caín y destruye esa simiente. La primera simiente, Satanás viene y destruye la simiente. ¿Cuál es? Abel, que lo mata a Caín. Entonces quedó este simiente que de mal, porque mató a Abel, ya de malicia, está mal, Satanás operando. Dios se vale de otra simiente. ¿Cuál es? El tercer hijo de Adán. Set. Pues eran los descendientes de Set. Y entonces a partir de ahí vienen las descendencias de sacar, porque Dios ya había mandado que de una simiente de la mujer iban a ser uno que le iba a aplastar la cabeza. Pero bueno, no entramos aquí mucho en esto, ¿vale? En el Antiguo Testamento anuncia la venida del Señor Jesucristo, o sea, como lo acabamos de estudiar, el protoevangelio, Génesis 3:15. Moisés habló muchas veces, dice de que iba a venir un profeta. Moisés dijo, va a venir un profeta que ustedes tienen que oír. Pues lo dijo Moisés, o sea, del Antiguo Testamento. Isaías habló de que iba a venir Jesucristo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, ¿qué hace? Anuncia de que va a venir un Redentor. ¿Queda claro? Eso es lo que hace el Antiguo Testamento. Anunciar de que alguien va a venir. ¿Queda claro? Por eso es que los judíos estaban esperando y están esperando. Cuando digo que están es porque esta la hora no recibieron a Jesucristo, todavía lo siguen esperando, están esperando que venga. Nosotros lo estamos esperando pues por segunda vez, ¿vale? En el Nuevo Testamento revela la vida y obras y ministerio del Señor Jesucristo. Entonces cuando empieza a partir de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos libros, ahí ya revela la vida, cómo operó, cómo trabajó. Eso es lo que nos enseñan los evangelios sinópticos, nos están enseñando a nosotros cómo funcionó. Ya vino, ese que antes estaban esperando, vino, y a partir de que vino, empieza a mostrar qué hizo aquí en la tierra, su ministerio, cómo vino, a qué vino, pero vino, ya vino y se cumplió. Entonces revela ese ministerio del Señor Jesucristo. ¿Queda claro? El libro de los Hechos, ¿qué hace? Narra la forma en que se extendió el Evangelio de Cristo. Entonces el hecho de los apóstoles es cómo en la iglesia naciente empezó a extenderse ese Evangelio. Vemos que a partir de las persecuciones, cuando estudiamos eclesiología, lo estudiamos mucho, para las personas lo comento porque sé que ustedes lo van a estudiar, cuando estudiamos eclesiología nos vamos a dar de cuenta de la oposición de Satanás, y después en una oposición que hubo fuertemente se expandieron, se fueron para los otros lados, por la persecución se fueron y el Evangelio se expandió. Pues eso es lo que está diciendo. Y en el Hechos narra de cómo se extendió ese Evangelio, porque en la primera muerte, sacrificio del primer mártir de la fe, que fue Esteban, ellos que estaban cómodos en Jerusalén, les tocó irse de ahí huyendo, se fueron para los pueblos y ciudades alrededores, y el Evangelio se empezó a expandir. Eso lo enseña el libro de los Hechos.
enseña cómo se fue a expandir, ¿vale? ¿Queda claro? Las epístolas, la mayoría de las epístolas fueron escritas ¿por quién? Pablo. Se creen que son 13 seguras y una posible 14. ¿De cuál libro estoy hablando del posible 14? Hebreos. El libro de Hebreos no tenemos el autor, no podemos decir quién es el autor, pero se cree que fue Pablo, ¿vale? No podemos decir a ciencia cierta porque la Biblia no lo enseña, por lo tanto no podemos decirlo, ¿vale? Por lo tanto, ¿hay que explicar? Pues empieza a explicar ya doctrina. Si usted lee el libro de Romanos, ve que viene mucha doctrina, Pablo explicando, enseñándonos doctrina. Entonces aquí ya se explica más a profundidad que las buenas nuevas de Jesucristo, para qué fue que vino, y cuando lo podemos entender, lo entendemos a través de las epístolas. ¿Queda claro? Y el Apocalipsis, para terminar, concluye y cierra el Evangelio ¿de quién? Entonces vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué es? Jesucristo. Jesucristo es el centro. O sea, la Biblia es cristocéntrica, se podría decir. Cristocéntrica, viene desde el mismo Génesis hasta Apocalipsis, está Jesucristo. ¿Cómo termina Jesucristo? Reinando por toda la eternidad. ¿Queda claro? Vamos a escribir este título, por favor. La Biblia y los seres creados por Dios. Es interesante este punto. Vamos a llegar hasta donde llegamos, pero es súper interesante, les va a gustar. Escriba, por favor. La Biblia nos muestra a Dios como el creador del universo. ¿Cuántos lo creen? Entonces nos muestra a Dios. Nosotros tenemos que partir quién fue el que lo creó, ¿vale? Hasta partir de ahí queda todo bien. Dentro de la creación de Dios hay algunos seres a los cuales Dios les permitió. Dentro de la creación hay algunos seres a los cuales Dios les permitió tener la capacidad de pensar y tomar sus propias decisiones. Estamos hablando del universo. Dentro de la creación hay algunos seres de los cuales Dios les permitió tener la capacidad de pensar y tomar sus propias decisiones. ¿Me puede decir de alguno? ¿El gato tiene la capacidad de pensar? No, los animales los creó, los seres los creó Dios, pero no les dio esa capacidad de pensar y de tomar sus propias decisiones. Eso es un libre albedrío. Eso no se lo ha dado a los animales. ¿De qué seres estamos hablando? De la humanidad, ¿cierto? ¿Algún ser más? Sí, los ángeles. Estamos hablando del universo, en general, Dios, lo que Él ha creado. Y ahí empezamos. Los ángeles. Tenemos que entender a partir de que los ángeles son creados por Dios, ¿sí o no? Dios los creó y eso es lo que vamos a empezar a demostrar. Son seres pensantes que Dios les dio la facultad de tomar sus propias decisiones, un libre albedrío. Eso lo hemos estado estudiando cuando estudiamos angelología y demonología, ¿vale? Ahí está muy claro que ellos tienen un libre albedrío, ¿vale? Allí nadie, en el cielo no está nadie por obligación, están los que quieren. Como los que nos vamos para el cielo, no vamos por obligación, vamos porque amamos al Señor Jesucristo y vamos, es porque le amamos. Por la obligación nadie va a entrar en el cielo. Y no va a dar un arma para entrar al cielo. No, Dios allí ama al dador, ama a todos los que vamos allí, vamos con alegría, vamos a estar allí en el cielo porque verdaderamente queremos estar con Él, ¿vale? Los ángeles son seres espirituales e incorpóreos. Los ángeles son seres espirituales e incorpóreos que Dios creó para su servicio. Entonces los ángeles son seres espirituales e incorpóreos que Dios creó para su servicio. Sí es cierto que en algún momento de la Biblia nos enseña que por algún periodo de tiempo ellos estuvieron introducidos dentro de un cuerpo. ¿Sí o no? Se estuvieron introducidos dentro de un cuerpo, pero porque fueron temporal, para poderse manifestar, para traer un mensaje de parte de Dios, como el ejemplo de Lot con los ángeles, que querían ir allá, ellos lo veían a los ángeles, y vinieron todos los de Sodoma y Gomorra y se querían acostar con ellos. Veían, físicamente querían tener sexo con ellos. Eso es lo que les estaba mostrando. Entonces ellos, o la Biblia nos enseña de que estuvieron en alguna parte, ¿sí?, que estaban con alas.
lo vieron físicamente, como lo enseña la palabra. ¿Los ángeles tienen alas? Sí, la Biblia dice que sí. La Biblia, ¿los ángeles tienen ruedas? También, ¿qué le enseña de que van con ellos con unas ruedas? Bueno, nosotros no podemos decir exactamente con exactitud, pero quiero que sepan de que sí, físicamente se han podido presentar. O de pronto han pasado historias de personas que cuentan de que vino un ángel y salvó, hizo y se desapareció. Yo he escuchado de muchas historias y testimonios así. Hay algunas personas que no creen. ¿Ustedes no creen que tienen ángeles que los guardan y los protegen? ¿Sí o no? Si estuviéramos en este mundo, Satanás, mejor dicho, solos ya lo hubiera desechado, lo hubiera matado a todos. Así que Dios no se lo permite y hay muchos ángeles que están guardando nuestras vidas. Así que no se afanen, ni no se preocupen que ahora cuando vayan para casa van a tener sus ángeles ahí que los van custodiando en el camino. ¿Cuánto lo creen? Vamos a mirar ahora sí a hacer teología. A partir de ahora, todos nuestros estudios, todos los que vienen a partir de aquí adelante, todos son en teología. Más de uno estaba ya preocupado, dice, hermano, es que está estudiando la Biblia, pero nunca nos ha salido versículo. Empezamos a hacer teología. Hacer teología es que vamos a ir a la Escritura, ¿vale? Salmo 148, 2.5. Para mostrar que los ángeles, primero que todo, son esos seres que Dios ha creado, ¿vale? Empezamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Alabadle vosotros todos los ángeles. Empieza en un escalón. Desde ahí, empecemos a mirar el escalón. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Aquí está hablando de los ángeles celestiales, el ejército de los ángeles celestiales. Alabadle el sol y la luna. Entonces ya viene aquí, ya se vino aquí a algo físico, tierra. Alabadle vosotros todas las lucientes, ¿qué? Estrellas. Alabadle cielos de los cielos. No dice cielo de los cielos, digamos en el cielo. Alabarle el cielo de los cielos, toda es la parte que está en la creación. Alabarle las aguas que están sobre los cielos. Alabarle el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Entonces, ¿cómo empieza diciendo el versículo que alabarle qué? Los ángeles. Y después, ¿cómo termina diciendo el 5 que fueron qué? Creados, porque son creados. ¿Cuánto creen que los ángeles son creados por Dios? Ellos tienen un origen, un inicio. Dios los creó, ¿vale? A partir de ahí estos seres son creados por Dios y eso es lo que estamos explicando. Pero quiero que sepa que Dios le dio la capacidad de pensar y también de tomar decisiones. Libre albedrío. El ejemplo está muy claro en Satanás. Quiso, pensó, tomó sus propias decisiones y ahí tiene las consecuencias, ¿verdad? Segundo, los ángeles fueron creados por Dios para vivir en el cielo. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad que vienen aquí a hacer alguna función o algo, pero ¿de dónde está su habitación? En el cielo. Vamos a mirar qué dice las palabras. Mateo 24:13. Mateo 24:13. Vamos a leerlo todos. Pero del día y la hora nadie lo sabe. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo está hablando aquí, ¿vale? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos. Entonces, ¿dónde están los ángeles? ¿Los ángeles de dónde son? De los cielos. Eso es lo que estamos enseñando, que fueron creados para vivir en el cielo. Los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nos interesa, como estamos estudiando teología, lo que nos interesa es el punto donde demuestra que los ángeles de dónde son. Del cielo, dice los ángeles de los cielos. ¿Queda claro? Para apoyar este punto. Vale, pasamos. Tercero, los ángeles viven en el cielo, pero también sirven a Dios. Y voy a corregir aquí porque esta palabra está, ya la corrijo. Dios tiene que ir con mayúscula. ¿Vale? Los ángeles viven en el cielo, pero también sirven a Dios en la tierra. Y eso lo vamos a leer a partir del Salmo 103:20. Salmo 103:20, lo leemos todos. Vamos a leerlo todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Mira cómo son. Poderosos en fortaleza. Pero mira lo que hacen. ¿Cuál es su misterio? Que ejecutáis su palabra. ¿La palabra de quién?
de Dios, la palabra de Dios, mira, ¿qué hacen? Obedeciendo a la voz de su precepto. Por lo tanto, los ángeles son, aparte que nos enseña que son poderosos, nos está diciendo de que ellos ejecutan la palabra que Dios envía. Ellos obedecen a esa palabra, a la voz de su precepto, a lo que Dios declara, a lo que dice, Dios envía. Por lo tanto, un ejemplo, estaba Daniel orando. Y entonces en esa oración él está orando y dice: Daniel, tú eres muy amado para el Señor. Déjame decirle desde el día que te humillaste y tu corazón te lo entregaste a Dios, han sido oídas tus palabras, y a causa de esas palabras yo he venido, porque Dios lo envió. Dios lo envió a darle un mensaje, y es cuando le da todo lo que está escrito en el libro de Daniel, y está ahí cuando nosotros podemos entender todo lo de las 70 semanas de Daniel y todos los mensajes escatológicos, porque Dios envió un mensaje y lo envió a través de el ángel. Vino. ¿Cuál fue el ángel que vino? Vale, viene el ángel a hablar con Daniel y le da todo este mensaje. Entonces, por lo tanto, los ángeles que viven en el cielo, pero también sirven a Dios en la tierra, trayendo ¿qué? Mensaje. Otro ejemplo. De María. María. Viene el ángel a traer un mensaje ¿a quién? A María. Lo mismo. A Zacarías le trajo un mensaje. ¿Ve? Esos son los ejemplos. Viven en el cielo, pero vienen a la tierra exclusivamente a traer mensajes. Cuando se le apareció a Agar también en el desierto. ¿A quién? A Agar. Se presenta también un ángel a Agar y le habla también y le muestra. ¿Ve? Entonces, por muchos casos vemos que la escritura está por todos lados, donde Dios envía mensajes y manda a hablar a través de los ángeles. ¿Queda claro? Hebreos 1, 13, 14. Vamos a seguir apoyando este punto, ¿vale? Mira aquí, dice que ellos están sirviendo, obedecen las órdenes. Entonces, como el mensaje, ¿cuál es el punto? Ustedes dirán, sí, pero ¿qué es lo que están diciendo? Sirven a Dios aquí en la tierra. Bien dan a Dios, pero sirven aquí en la tierra. Vamos a mostrarlo más claramente. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. ¿A qué se está refiriendo aquí? Dios hablando y diciéndole a Jesucristo que Él no le habló a ningún ángel ni le dijo estas cosas de que se sentara a la diestra de Dios. A ningún ángel le dijo, solamente se lo dijo ¿a quién? A Jesucristo, para poner a todos sus enemigos como estrado bajo sus pies. ¿Queda claro lo que está diciendo? Ahora dice, no son todos, está hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados ¿por quién? Por Dios, para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Vienen a traer mensajes para nosotros. ¿Hay herederos de la salvación aquí? Amén. Pues entonces no son esos espíritus ministradores que son enviados por Dios para traernos esos mensajes a nosotros, los herederos de la salvación. Nosotros, los herederos de la salvación, recibimos por parte de los ángeles, son espíritus ministradores que nos hablan. ¿Sí? ¿Queda claro? Eso es lo que está diciendo el versículo 14. ¿Queda claro? Para apoyar este punto, ¿no? Cuarto, algunos de los ángeles se rebelaron contra Dios y ahora son llamados demonios. ¿Cómo les decía? Los demonios tienen capacidad ¿de qué? De pensar, pero también de tomar sus propias decisiones. Ellos decidieron no estar con Dios y ahora son convertidos en demonios. Pero al fin y al cabo son ángeles. Ahora lo vamos a ver en la palabra, Mateo 25, 41, que los ángeles son demonios. Perdón, los demonios eran ángeles, pero siguen siendo ángeles. ¿Queda claro? Mira lo que dice la palabra en Mateo 25, 41. Leemos todos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿qué está hablando? ¿De qué son? Ahora mismo esos ángeles son demonios. ¿Queda claro? Se está refiriendo a los demonios. ¿Queda claro? Ahora sí entramos en otro punto. Quedó claro de que seres pensantes, con la capacidad de pensar,
y de tomar decisiones han sido creados por Dios. Y el primer punto que hemos estudiado es, ¿cuál es el primero que acabamos de estudiar? Los ángeles. A ver, conéctense, por favor, quiero que conecten. Estoy haciendo una pregunta. Queda claro de que los primeros seres pensantes con la capacidad de tomar sus propias decisiones, los primeros que hemos estudiado en nuestra lista, que hemos estudiado, ¿cuáles fueron? Los ángeles. Ahora vamos a hablar de los gentiles. Vamos a explicar sobre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Eso es lo que queremos explicar ahora, ¿vale? Hablamos de los ángeles, ahora vamos a explicar de los gentiles. Ángeles viven en el cielo, pero ahora nos venimos a la tierra, a hablar de los gentiles. Cuando la Biblia habla de los gentiles se refiere a todos los seres humanos. Cuando la Biblia habla de los gentiles se refiere a todos los seres humanos que no hacen parte del pueblo judío. ¿Vale? Cuando la Biblia habla de los gentiles se refiere a todos los seres humanos que no hacen parte del pueblo judío. Segundo punto, los pueblos gentiles por proceder de Adán, los pueblos gentiles por proceder de Adán tuvieron que acarrear todas las consecuencias de su caída. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar a mirarlo desde este punto de vista. Dios mira hacia alrededor y seres pensantes y seres con capacidad de tomar decisiones, a los primeros que ves, ¿cuáles son? Alrededor de él. Estoy hablando que están en el tercer cielo. ¿Cuáles son? Pues los ángeles, están ahí, al lado de él, están ahí, ¿vale? Mira hacia la tierra y los primeros seres con capacidad de pensar y de tomar decisiones, ¿cuáles son? La humanidad. La humanidad. No son los elefantes, ni los perros, ni los gatos. Esos no tienen esa capacidad de pensar y de tomar decisiones. Son la humanidad. ¿Queda claro? A partir de ahí Dios está mirando ahora hacia acá. ¿Queda claro? Vale, pues venga, seguimos. Vamos a mirar lo que dice la palabra para entender los gentiles. Mira lo que está hablando aquí Pablo. Pablo está hablando aquí, en Éfeso. En el libro de Efesios 2, 11, 12 dice: no olviden que ustedes los gentiles, ¿a quién se está dirigiendo? O sea que no, a nosotros no, espérate, tú vas a llegar a los gentiles. Espérate, ya vas a llegar allá. Dice: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. ¿De qué estaban excluidos? Mira, dice, eran llamados como paganos incircuncisos. ¿Quiénes les decían así, paganos incircuncisos? Los judíos les decían así a los gentiles. Esa es la enemistad que había entre los judíos y los gentiles. Por eso es que no pasaban por Samaria. El mismo Señor, la misma mujer samaritana se queda sorprendido. ¿Cómo siendo tú judío me hablas a mí siendo que yo soy una samaritana? O sea, soy ¿una qué? ¿Está quedando claro? Y Pedro, cuando va a la casa de Cornelio, dice: tú sabes que ningún judío se mete en la casa de un gentil. Eso es una abominación que yo entre a tu casa, porque no se juntaban entre sí los judíos con los. Queda claro, ¿no? Mira lo que dice: eran llamados paganos incircuncisos. ¿Por quiénes? Por los judíos. Mira ellos, ¿cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban los judíos? Quienes estaban orgullosos de la. Ojo con la circuncisión, lo que dice: aun cuando esa práctica de hacerse la circuncisión solo afectaba su cuerpo, pero no su corazón. Mira lo que sigue diciendo aquí. En esos tiempos, ¿a quién le está diciendo? En esos tiempos ustedes gentiles vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel, porque eran ¿qué? Gentiles. Y no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. Dios había hecho unas promesas a través de la Escritura. ¿Con quiénes? Con los judíos, pero a ellos no se les permitía, estaban excluidos, apartados, esas palabras del Antiguo Testamento para los judíos, pero los gentiles no tenían parte de esas palabras. ¿Queda claro? No conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza.
Entonces está aclarando que hay un pueblo que estaba sido elegido por Dios, que son los judíos, pero los demás son gentiles. ¿Ahí había algún gentil aquí? Nosotros éramos esos gentiles. Digo, éramos. Ahora vamos a entender un poco. Bueno, ahora no, en la próxima clase. No podemos entenderlo porque nosotros ya no somos gentiles. Éramos gentiles. ¿O hay judío aquí? ¿Hay algún judío? No. ¿No? Todos aquí donde veníamos nosotros, de los gentiles, proveníamos de ahí. Mira, el deseo de Dios es que los gentiles, vamos a terminar con este punto para dejar para el otro lado, ¿vale? Los deseos de Dios es que los gentiles abran su corazón a Cristo para que puedan alcanzar su salvación. Eso es lo que Dios desea en su corazón. ¿Que abran qué? ¿Hay alguien que le ha abierto su corazón a Cristo? Nosotros, ante los gentiles, le abrimos nuestro corazón a Cristo para poder alcanzar la salvación. Cuando antes eso era para los judíos, ahora es para todos. Hechos 13, 46, 48, terminamos con este versículo y terminamos, ¿vale? Vamos a leerlo todos. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario, leamos todos, era necesario que primero les predicáramos las palabras de Dios a ustedes. ¿A quiénes? A los judíos. Pablo le está diciendo que era necesario que la palabra primero sea dada para los judíos. Eso lo enseñó Jesucristo. Ve primero a la tierra a los judíos, pero en tierra de samaritanos no entréis. Primero para los judíos, ¿vale? Ahora, ¿a ustedes qué? Los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los... ¿A quiénes? Ahí cuando vino la salvación para nosotros. A los suyos vinos, los rechazaron, pero Dios, mas a todos los que recibieron este mensaje, a estos sí le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. ¿Vale? Mira lo que dice aquí. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los... O sea que el ministerio de Pablo era dirigido ¿hacia quiénes? Hacia los gentiles, a fin de llevar la salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Pero mira lo que pasó aquí, increíble, mira, a ver si ustedes también se pusieron contentos ese día. Esto es para nosotros. Cuando los gentiles, antes que nosotros éramos gentiles, no nos alcanzaba, no llegaba esto, oyeron esto, se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Ahí sí estamos nosotros, ahora somos creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda la región. Vamos a orar. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Y oramos, Señor, por este mensaje, Señor. Oramos para que tú nos sigas hablando a través de la Escritura, Señor. Gracias porque un día, Señor, tú decidiste, Señor, ampliar esa oferta, esa salvación, Señor. Un día cuando decidiste no solamente estar enfocado solamente en los judíos, sino extendió esa invitación hacia nosotros, que antes éramos gentiles y hoy somos tus hijos, Señor. Gracias te damos por esa gran invitación, Señor, que nosotros, Señor, hoy en día la hemos aceptado, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, Señor, te oramos. Gracias. Amén y amén.